Érase una vez, en el mundo antiguo de la mitología griega, un héroe llamado Perseo. Perseo tenía una búsqueda desalentadora por delante, una que lo enfrentaría a una criatura monstruosa llamada Medusa. Conocida por su mirada petrificante que podía convertir en piedra a cualquiera que la mirara, Medusa era temida por todos. Pero esto no disuadió a Perseo. Con su extraordinaria valentía y la ayuda de dioses poderosos, estaba decidido a derrotar a Medusa y rescatar el reino. El viaje de Perseo comenzó cuando el rey Polidectes lo envió a una peligrosa misión. El rey, anhelando la hermosa Dánae, le dio a Perseo una tarea imposible que lo enviaría a los confines de la tierra. Le dijo a Perseo que le trajera la cabeza de Medusa, sabiendo que tal búsqueda podría costarle la vida al joven héroe. Sin embargo, Polidectes desconocía el linaje divino de Perseo. Nacido de Zeus, el rey de los dioses, y de una hermosa mujer mortal llamada Dánae, Perseo tenía sangre divina corriendo por sus venas. Esto lo convirtió en un héroe en más de un sentido, y le brindó la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar a la aterradora Medusa. Perseo partió con determinación y valentía en su corazón. En su viaje se encontró con Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Ella reconoció el espíritu valiente de Perseo y decidió ayudarlo en su búsqueda. Ella le prestó su escudo pulido, un regalo de Hefesto, el dios de los herreros. También recibió como armas una espada de Hermes, el mensajero de los dioses, y el gorro de oscuridad de Hades que le daría invisibilidad. Perseo viajó a la guarida de las Graeae, 3 mujeres antiguas que compartían un ojo y un diente entre ellas. Perseo astutamente les robó el ojo, exigiendo que le mostraran el camino a las ninfas del norte, quienes le proporcionarían la información que necesitaba para derrotar a Medusa. Los Graeae no tuvieron más remedio que obedecer y Perseo continuó su expedición. Las amables ninfas del norte no solo proporcionaron a Perseo la información necesaria sino que también le regalaron una bolsa para llevar la cabeza de Medusa. Armado de conocimiento, Perseo se embarcó en su viaje hacia la oscura y espantosa guarida de Medusa ubicada en el borde del mundo conocido. Cuando Perseo se acercaba a la guarida de Medusa, se encontró con una gran variedad de criaturas, desde caballos alados hasta temibles gigantes. Con la ayuda de sus armas y las sandalias aladas regaladas por Hermes, superó todos los obstáculos que se le presentaron. Cuando finalmente llegó a la cueva donde residía Medusa, estaba bien preparado tanto mental como físicamente para enfrentarse a la monstruosa Gorgona. Utilizando el gorro de oscuridad, Perseo se acercó sigilosamente a Medusa mientras dormía, evitando encontrar su mirada. Usando el escudo pulido de Atenea para guiar su golpe y evitando sus ojos petrificantes, Perseo pudo decapitar a Medusa sin convertirse él mismo en piedra. El triunfo no consistió solo en derrotar al monstruo, sino también en que Perseo superara sus miedos y ejerciera una valentía notable. Agarrando la cabeza cortada de Medusa, Perseo regresó al reino. En su viaje, se encontró con muchos adversarios, como resultado del egoísmo de Polidectes y sus traicioneras intrigas. Sin embargo, utilizando su ingenio y su arsenal adquirido, Perseo pudo vencer a sus enemigos, y finalmente regresó sano y salvo a su tierra natal. A su regreso, Perseo descubrió que el rey Polidectes había estado aterrorizando a su madre, Dánae. Usando la cabeza de Medusa como arma definitiva, Perseo enfrentó y condenó al despiadado rey. Rescató a su madre, mató a Polidectes y cumplió su búsqueda de una vez. Pero la historia no terminó ahí, porque la cabeza de Medusa siguió cumpliendo un propósito. A lo largo de su viaje, Perseo se había cruzado con varios seres influyentes, a todos los cuales había ayudado de alguna manera. Como recompensa por su bondad y valentía, estos seres le devolvieron el favor cuando Perseo más los necesitaba. Desde cumplir la búsqueda a pesar del inmenso peligro hasta salvar a su amada Andrómeda de un monstruo marino, Perseo demostró que no era solo un héroe de nacimiento sino también en acción. Con la ayuda de la cabeza de Medusa, Perseo pudo convertir en piedra a quienes buscaban hacerle daño a él o a su reino. Sin embargo, el héroe no se revolcó en venganza o destrucción. En cambio, le regaló la cabeza a Atenea, quien la colocó en su escudo, la égida, como motivo central. La cabeza de Medusa sirvió como un recordatorio constante de las pruebas que había enfrentado Perseo, y de la valentía que lo había llevado al triunfo. Y así, la historia de Perseo y Medusa se convertiría en una historia de inspiración y esperanza, que ilustra el poder del coraje, y el significado de la intervención divina en la búsqueda de un mortal. Medusa, alguna vez vista como una criatura temible, se transformó en un mensaje de empoderamiento, sirviendo como un llamado de atención para reunir coraje y enfrentar desafíos de frente, sin importar cuán desalentadores puedan parecer. La historia de Perseo y la Medusa se vio filtrada en diversas formas de arte, desde pinturas y esculturas hasta teatro y literatura. A lo largo de los siglos, el legado de esta historia no ha hecho más que crecer, con numerosas representaciones culturales que inmortalizan el mensaje atemporal que transmite. Esta notable historia, a través de sus iteraciones, cumplió un doble papel, entretuvo a los oyentes y elaboró los estándares de virtud que la sociedad admiraba. Perseo, con su buena cantidad de pruebas y tribulaciones, salió victorioso. Su historia nos dice que incluso frente a grandes desafíos, nunca debemos desesperarnos, sino enfrentar nuestros miedos con fuerza. Lo mismo se aplica a la historia de Medusa.
Aunque su destino fue trágico, su historia inspira y nos recuerda que todos tienen el potencial para el bien, sin importar sus circunstancias o hechos pasados. Y, sobre todo, este cuento divino ilustra el impacto duradero que una sola persona puede tener en su mundo. Mientras nos esforzamos por superar nuestras propias batallas, todos nos enfrentamos, en cierto sentido, a nuestras propias medusas. La clave es poseer el coraje y la fuerza inquebrantables de Perseo, buscar y encontrar nuestras habilidades internas dadas por Dios, y ejercerlas en nuestra búsqueda de nuestra propia felicidad, y del mejoramiento del mundo que nos rodea. Desde el folclore antiguo hasta los mitos modernos, el cuento de Perseo y Medusa sigue resonando. Se erige como un testimonio eterno del poder duradero de la esperanza y la capacidad humana de valor, haciéndose eco de mensajes profundos que trascienden el tiempo y las fronteras culturales. Es un recordatorio de que a través de triunfos y pruebas, temor y triunfo, el espíritu humano perdura y finalmente prevalece. Cuando la historia de Perseo llegó a su conclusión, dejó un mensaje duradero que resonó a lo largo de los siglos. La muerte de Medusa marcó el heroico ascenso de Perseo, señalando que la virtud, la fuerza y el favor divino tendrían éxito, sin dejar lugar a los astutos y malvados. Al igual que las crónicas de los héroes, hablaba de esperanza, valentía y la inevitable victoria del bien sobre el mal. Considerándolo todo, la historia de Perseo y Medusa cautiva a los oyentes con una notable mezcla de aventuras, peligros, coraje y milagros. A través de imágenes impresionantes e incidentes milagrosos, cautiva al lector, llevándolo a ver el mundo a través de la lente de la esperanza, el valor y la intervención divina, reforzando así las virtudes que hacen del mundo un lugar mejor para vivir. Al recordar la historia, aprendemos que no fueron los dioses ni los guerreros. Fue la encarnación del coraje, Perseo, lo que finalmente condujo a la derrota de Medusa. Fue su incesante búsqueda del bien, y la justicia y su férrea determinación de vencer sus miedos, y los demonios que lo rodeaban lo que lo convirtió en un héroe y establece su historia como inmortal. El cuento de Perseo y la Medusa sirve como testimonio eterno del mundo sobre la conexión divina cuando se enfrentan a desafíos extraordinarios. Su viaje nos sirve de ejemplo a todos para prepararnos, de mala gana o no, para afrontar lo desconocido y enfrentarnos a nuestros miedos. Retrata que los héroes nunca nacen, se crean y, lo más importante, no se limitan únicamente al Olimpo. Caminan entre nosotros, nos inspiran y nos asombran tal como lo hizo Perseo, y a medida que la historia llega a su fin, un leve eco de la desaparición de Medusa, y la victoria de Perseo continúa resonando entre las colinas del pasado olvidado. Una vez contada una historia alrededor del hogar y a la entrada del laberinto, ahora trasciende los límites de la crónica, y el mito y se ha convertido en una parábola poderosa, y atemporal para inspirar y guiar a los héroes de todos nosotros. A través de los vientos de cambio y las arenas del tiempo, la historia de Perseo y Medusa ha persistido. Esto se debe al valor atemporal que aporta a la humanidad. La pepita de coraje que incrusta en la mente de jóvenes y mayores por igual. La chispa de esperanza que abanica en el corazón de la gente ante desafíos enormes. El testamento que proporciona a la lucha eterna entre el bien y el mal y, en última instancia, a la victoria de los valientes y justos sobre los malvados. La narrativa de Perseo y Medusa también desarrolla un aspecto diferente del heroísmo. Pone énfasis no solo en la valentía necesaria para superar las probabilidades sino también en la amabilidad que el héroe extiende al mundo que lo rodea. Desde las ninfas del norte hasta los dioses y diosas del Olimpo, Perseo exhibió empatía y compasión, inspirando así responsabilidad y demostrando el propósito superior de su viaje. Un recordatorio sutil tejido en esta crónica es la humanidad de los dioses y la divinidad de los hombres. Ilumina las poderosas ideas que sustentan la mitología griega, el entrelazamiento de lo humano y lo divino, la manifestación de rasgos piadosos en los mortales, y la inclinación de lo divino a albergar compasión, y ayudar a los mortales a trascender los desafíos que solicitan su valor. A medida que la historia de Perseo y Medusa se desvanece en los anales de la historia, su lugar en la conciencia humana colectiva se vuelve más aceptable. Esta crónica icónica de valentía y valor sigue siendo uno de los cuentos más preciados de la mitología griega. La historia sigue viva en forma de diversos escritos, artes y representaciones, una oda atemporal al poder del mito, y la fascinación duradera que siente por la humanidad. La eterna enemistad entre Perseo y Medusa que se desarrolló en los tiempos primitivos de la antigua Grecia sirve como recordatorio del potencial de bondad y heroísmo que reside en cada individuo. Demuestra que incluso los enemigos más intimidantes pueden ser vencidos mediante la fortaleza del espíritu humano, y la ayuda de los destinos entretejidos por los dioses poderosos. Al forjar su camino, Perseo se convirtió en un faro de esperanza e inspiración. Su historia sigue siendo un testimonio duradero de la resiliencia y determinación humanas. A través de la lente de esta notable saga, una vez más recordamos nuestra capacidad inherente de heroísmo, nuestra conexión innata con los poderes divinos, y nuestra capacidad infinita para trascender los límites del miedo, y la incertidumbre con determinación y tenacidad inquebrantables. La historia de Perseo y Medusa es una parte integral de la mitología mundial. Es una historia que no trata solo de batallas y victorias, monstruos y héroes.
Es un testimonio del viaje del espíritu humano, su búsqueda interminable para superar sus limitaciones, y el papel definitivo desempeñado por la aceptación, el coraje y la bondad para, en última instancia, establecer la paz y el equilibrio en el mundo. Al igual que el cielo interminable sobre la tierra de dioses y héroes, la historia de Perseo y Medusa es una historia que atraviesa el tiempo y el espacio, iluminando el alma humana con su brillo e imprimiendo las páginas de la historia con su significado. Se erige como una narrativa profunda del inmenso potencial que posee la humanidad para triunfar sobre las adversidades con fuerza, resiliencia y, sobre todo, valentía inquebrantable. A medida que los ecos de la historia resuenan en los encantadores callejones del mundo antiguo, uno seguramente quedará asombrado por la profunda resonancia de la historia. En esencia, es una crónica de pruebas y triunfos, miedos y valentía, desesperación y esperanza y, en definitiva, el increíble viaje de un héroe que se atrevió a afrontar sus miedos para trastocar el curso del destino. Esto, desde todos los puntos de vista, resuena con los latidos del corazón de la existencia humana. Lleva consigo el espíritu de la antigua Grecia, invocando la presencia divina de los dioses, provocando historias de valientes guerreros y criaturas temibles. Pero en el fondo, aprecia los valores universales que son atemporales en cualquier época o cultura: el coraje, la bondad, la aceptación de una voluntad divina, el esfuerzo incesante de los hombres comunes por convertirse en héroes, y el eventual triunfo del bien sobre el mal. En resumen, la historia de Perseo no es solo un recital del viaje de un héroe para vencer a Medusa. Es una lección sobre las luchas internas, y la determinación que pueden hacer y moldear a un héroe a partir de un simple mortal. Es un testimonio del impacto atemporal de tales narrativas en la psique humana colectiva, inspirándolas incluso en los tiempos modernos a abrazar a su héroe interior y nunca rehuir a sus intimidantes medusas. Cuando el sol se pone en la tierra donde los dioses y héroes alguna vez caminaron entre los hombres, los ecos del cuento se dejan llevar por la brisa de la tarde, lo que sugiere que hasta el fin de los tiempos, el mundo continuará encontrando lecciones de heroísmo y esperanza. En la eterna historia de Perseo y la Medusa, un cuento grabado no solo en el lienzo de la antigua Grecia sino también en el tejido mismo de la humanidad.